Hola y bienvenidos a Vita Sancta. En este video exploraremos las verdades más profundas de nuestra fe, respondiendo preguntas esenciales sobre la divinidad de Jesucristo, la Iglesia Católica, la Virgen María, la Eucaristía y muchos más temas fundamentales. Si alguna vez te has preguntado, ¿quién es realmente Jesús? ¿Cómo sabemos que es Dios? ¿Por qué la Iglesia enseña lo que enseña? Este es el lugar perfecto para ti. Aquí encontrarás respuestas basadas en la Biblia, la tradición y la enseñanza de la Iglesia, todo explicado de manera clara y profunda para fortalecer tu fe y alimentar tu vida espiritual. Así que quédate con nosotros hasta el final, porque este recorrido te ayudará a conocer mejor a Cristo, amar más la verdad y vivir con mayor certeza tu camino hacia la salvación. ¿Cómo se confirma la divinidad de Jesús? La divinidad de Jesús se evidencia en sus milagros, en su autoridad para perdonar pecados, algo que solo Dios puede hacer, y, sobre todo, en su resurrección. Los evangelios relatan cómo Jesús afirmó ser uno con el Padre, y su resurrección es considerada el evento clave que confirma su naturaleza divina. ¿Qué importancia tiene la resurrección para la divinidad de Jesús? La resurrección es la prueba central de que Jesús es quien dijo ser. Al vencer a la muerte, se demuestra que su autoridad trasciende lo humano, validando su afirmación de ser el Hijo de Dios y ofreciendo la esperanza de vida eterna a sus seguidores. ¿Cómo explica la Biblia la naturaleza dual de Jesús, divina y humana? Los evangelios muestran que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Esto significa que, en su persona, se une lo divino y lo humano. Vivió entre nosotros, experimentó la vida humana y, sin embargo, posee una naturaleza divina que le permite realizar milagros y ofrecer la salvación. ¿Qué relevancia tiene la declaración «Yo y el Padre somos uno» en el Evangelio de Juan? Esta afirmación de Jesús es fundamental porque indica una unión íntima y única con Dios Padre. No se trata solo de una conexión cercana, sino de una identidad compartida que demuestra su divinidad y su igualdad con el Padre. ¿Por qué no se considera a Jesús simplemente un profeta? Aunque Jesús fue un maestro con profundas enseñanzas morales, sus afirmaciones sobre sí mismo, sus milagros y su resurrección van más allá de la función profética. Su capacidad de perdonar pecados y su papel en la redención de la humanidad lo distinguen como el Hijo de Dios. ¿Qué papel juegan los testimonios de los discípulos en la divinidad de Jesús? Los discípulos, transformados por su encuentro con Jesús, arriesgaron sus vidas para dar testimonio de su resurrección y enseñanzas. Su coherencia y valentía, incluso frente a la persecución, refuerzan la credibilidad de la experiencia cristiana y la divinidad de Cristo. ¿Cómo se relaciona la divinidad de Jesús con la salvación de la humanidad? La creencia en la divinidad de Jesús es esencial para la salvación, porque solo Dios encarnado podía ofrecer una redención plena. Al unirse a la humanidad, Jesús asumió sus pecados y abrió el camino para que todos puedan reconciliarse con Dios. ¿Qué importancia tiene la encarnación en el cristianismo? La encarnación, el hecho de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, es la manifestación máxima del amor de Dios hacia la humanidad. Esto demuestra que Dios está dispuesto a experimentar la vida humana en toda su dimensión para redimirla y salvarla. ¿Qué argumentos ofrecen los padres de la Iglesia sobre la divinidad de Cristo? Los primeros teólogos y líderes cristianos, como San Agustín y San Atanasio, basaron sus enseñanzas en las Escrituras y la experiencia de la comunidad cristiana para afirmar que Jesús es verdaderamente Dios. Sus escritos y reflexiones ayudaron a establecer la doctrina que se mantiene hasta hoy. ¿Cómo se defiende la divinidad de Jesús ante las herejías? A lo largo de los siglos, la Iglesia ha convocado concilios y desarrollado una teología sistemática para refutar las ideas que negaban la divinidad de Cristo. Estos esfuerzos doctrinales, apoyados en la tradición y en los escritos de los padres de la Iglesia, han reafirmado la fe en Jesús como Dios encarnado. La Iglesia Católica y la Biblia. ¿Por qué la Iglesia Católica valora tanto la tradición como la Biblia?
La Iglesia enseña que la revelación de Dios se transmite de dos formas, la Escritura y la tradición. La Biblia es la palabra escrita de Dios, pero la tradición recoge la enseñanza oral y vivencial de los apóstoles, que ayuda a interpretar correctamente las Escrituras. ¿Cómo se formó el canon bíblico en la Iglesia Católica? El canon fue definido a lo largo de los primeros siglos, mediante el consenso de la comunidad cristiana y la utilización litúrgica de ciertos libros. Los concilios y las decisiones de los líderes eclesiásticos ayudaron a determinar qué escritos reflejaban auténticamente la fe apostólica. ¿Qué papel tuvieron los concilios ecuménicos en la definición del canon? Los concilios reunieron a obispos de todo el mundo cristiano para debatir y acordar cuáles libros eran inspirados por Dios. Estos encuentros aseguraron que la Biblia incluyera únicamente aquellos textos que formaban parte de la enseñanza original de la fe. ¿Por qué existen diferencias entre el canon católico y el de otras tradiciones cristianas? Las diferencias surgen de distintas tradiciones y criterios históricos. Por ejemplo, la Iglesia Católica incluye los libros deuterocanónicos, que fueron parte de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, y han sido reconocidos desde los primeros tiempos como inspirados. ¿Qué evidencia respalda la inspiración divina de la Biblia? La inspiración se basa en la coherencia interna de los textos, en el impacto transformador que tienen en la vida de las personas y en la larga tradición de su uso en la liturgia y enseñanza de la Iglesia. Estos factores apuntan a que, aunque escritos por seres humanos, los textos fueron guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo se interpreta la relación entre la Escritura y la tradición? La Escritura y la tradición se complementan mutuamente. La Biblia contiene la palabra de Dios, mientras que la tradición ayuda a interpretarla en su contexto histórico y comunitario, asegurando que se entienda en plenitud el mensaje divino. ¿Es la Biblia suficiente por sí sola para la salvación? La Iglesia sostiene que la Biblia es esencial, pero para interpretarla correctamente es necesario el acompañamiento de la tradición y el magisterio. Así se evita caer en interpretaciones subjetivas que puedan distorsionar el mensaje original de la fe. ¿Qué significa que la Biblia es la palabra de Dios? Esto implica que, a pesar de haber sido escrita por humanos, la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo para comunicar verdades necesarias para la salvación y para guiar a la humanidad en su relación con Dios. ¿Cómo se defiende la integridad del canon bíblico ante críticas modernas? Se apela a la larga tradición de uso litúrgico y doctrinal, a la coherencia interna de los escritos y a la aceptación histórica por la comunidad cristiana. Estas evidencias muestran que el canon ha sido preservado con fidelidad a la enseñanza original de la fe. ¿Por qué se mantienen los libros deuterocanónicos en la Biblia católica? Los libros deuterocanónicos formaban parte de la tradición judía y cristiana desde tiempos antiguos. La Iglesia Católica los reconoce como inspirados porque han sido usados consistentemente en la vida de fe y ayudan a comprender mejor la historia y la sabiduría del Antiguo Testamento. La Virgen María y los santos. ¿Cuál es el papel de la Virgen María en la fe católica? María es considerada la Madre de Dios y un modelo perfecto de fe y obediencia. Su papel es fundamental, ya que al aceptar ser la Madre de Jesús, mostró una respuesta total a la voluntad de Dios y se convierte en un ejemplo para todos los creyentes. ¿Por qué se venera a María y no se le adora? La Iglesia enseña que solo a Dios se le debe adorar, latría. A María se le rinde veneración y perdulía, como a la persona que cumplió un rol único en el plan de salvación, pero sin compartir la divinidad que solo pertenece a Dios. ¿Qué fundamentos bíblicos existen para la veneración de María? Aunque la palabra venerar no aparece de forma explícita, pasajes como el saludo del ángel a Isabel y el Magnificat de María evidencian su papel especial. Además, la tradición de honrarla se ha desarrollado desde los primeros siglos de la Iglesia. ¿Cómo se entiende la Inmaculada Concepción? La Inmaculada Concepción sostiene que María fue preservada del pecado original desde su concepción, preparándola de manera única para ser la Madre de Dios. Es una muestra del favor especial que Dios le concedió en vista de su misión. ¿Qué significa la Asunción de María?
La Asunción enseña que, al final de su vida terrenal, María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Esto es un signo de la victoria sobre la muerte y una anticipación de la esperanza de la resurrección para todos los creyentes. ¿Por qué se pide la intercesión de los santos? Los santos, al vivir en comunión plena con Dios, pueden interceder por nosotros ante Él. Así como pedimos ayuda a un amigo cercano, los santos son considerados amigos espirituales que oran por nosotros, ayudándonos en nuestra relación con Dios. ¿Cómo se defiende la práctica de pedir intercesión sin caer en idolatría? La Iglesia distingue entre adorar a Dios y pedir a los santos que oren por nosotros. La adoración es solo para Dios, mientras que la petición de intercesión es un reconocimiento de la comunión de los santos, quienes comparten en la vida de gracia y pueden ayudarnos espiritualmente. ¿Qué ejemplos históricos destacan la devoción a los santos? A lo largo de la historia, numerosas comunidades han experimentado milagros y sanaciones atribuidas a la intercesión de santos reconocidos, lo cual ha fortalecido la fe popular y la práctica de venerarlos como ejemplos de vida cristiana. La Eucaristía y la Misa. ¿Por qué se considera la Eucaristía el sacramento del sacrificio? La Eucaristía recuerda y hace presente el sacrificio de Cristo en la cruz. En cada misa se participa de ese acto redentor, no como una repetición, sino como una actualización del sacrificio único de Jesús, que se ofrece de manera incruenta. ¿Cómo se explica la transubstanciación? La doctrina de la transubstanciación enseña que, durante la consagración en la misa, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque mantengan sus apariencias. Esto se explica como un misterio de la fe, basado en la promesa de Jesús en la última cena. ¿Qué evidencias bíblicas respaldan la presencia real en la Eucaristía? Los relatos de la última cena, donde Jesús dijo, «Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre», y el discurso del buen pastor en el Evangelio de Juan, son fundamentos bíblicos que apoyan la creencia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Cuál es el significado espiritual de participar en la misa? Participar en la misa es un acto de comunión con Cristo y con la comunidad. Es recibir su gracia, renovar el pacto de salvación y unirse al misterio pascual que transforma la vida de los creyentes. ¿Por qué la misa es considerada un memorial vivo del sacrificio de Cristo? La misa no solo recuerda el sacrificio de Jesús, sino que lo hace presente en cada celebración. Esto significa que, a través de la consagración, los fieles participan activamente en el misterio redentor, manteniendo viva la acción salvadora de Cristo. ¿Qué papel juega el sacerdote en la celebración de la Eucaristía? El sacerdote actúa in persona Christi, es decir, representa a Cristo en la celebración de la misa. Es Él quien consagra el pan y el vino, haciendo presente el sacrificio de Jesús y facilitando la comunión de la comunidad con Dios. ¿Cómo se defiende la presencia real frente a interpretaciones simbólicas? La defensa de la presencia real se basa en la tradición de la Iglesia, en las enseñanzas de los padres y en la coherencia de los relatos bíblicos. Para los católicos, la misa es mucho más que un simple símbolo. Es el encuentro real y transformador con Cristo. El problema del mal. ¿Cómo se explica la existencia del mal en un mundo creado por un Dios bueno y omnipotente? El mal se entiende como la ausencia o distorsión del bien, y surge cuando la creación se aparta de su fuente. Dios dio a los seres humanos el libre albedrío, lo que significa que pueden elegir el bien o el mal. La existencia del mal se explica, en parte, como la consecuencia de estas elecciones libres. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Aunque el sufrimiento es doloroso, puede tener un propósito formativo, enseña, fortalece la fe y abre la puerta a la compasión y la solidaridad. Además, el sufrimiento nos recuerda nuestra necesidad de Dios y nos invita a buscar consuelo en Él. ¿Cómo se reconcilia la omnipotencia de Dios con la existencia del mal? La omnipotencia de Dios se expresa en su capacidad de transformar el mal en bien. Aunque permite la existencia del mal por respeto al libre albedrío, Dios siempre obra para redimir y restaurar la creación, demostrando que su poder y amor son mayores que cualquier adversidad. ¿Es el mal una entidad creada
o simplemente la ausencia del bien? La enseñanza cristiana aclara que el mal no es una sustancia en sí mismo, sino la privación del bien. Esto significa que el mal existe cuando se interrumpe el orden y la perfección que Dios creó. ¿Qué papel juega el libre albedrío en la existencia del mal? El libre albedrío permite que los seres humanos elijan amar a Dios y al prójimo de manera genuina. Sin embargo, esa libertad también abre la posibilidad de elegir el mal. Es precisamente esta libertad la que hace posible el amor auténtico, a pesar de sus riesgos. ¿Cómo aborda la teología católica el problema del mal? La teología católica reconoce el mal como una consecuencia del alejamiento de Dios, pero también enseña que Dios puede redimir y transformar el mal en bien, usando el sufrimiento para acercarnos a Él y permitirnos crecer espiritualmente. ¿Qué enseñanzas bíblicas ayudan a entender el sufrimiento? La Biblia reconoce que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, pero también ofrece la esperanza de la redención. Pasajes como Romanos 8:28 nos recuerdan que, en todas las cosas, Dios obra para bien de aquellos que lo aman. La moralidad y la ética cristiana. ¿De dónde proviene la moralidad en el cristianismo? La moralidad tiene su origen en Dios, quien es la fuente de todo bien y de la ley moral. Esta ley se revela en la naturaleza, en las escrituras y en la tradición, ofreciendo un marco objetivo para el comportamiento humano. ¿Cómo se relacionan la ley natural y la revelación divina? La ley natural, inscrita en el corazón humano, es la forma en que Dios comunica, de manera universal, lo que es correcto. La revelación divina en las escrituras y la tradición complementa y profundiza ese conocimiento, guiando al ser humano hacia una vida plena. ¿Puede la moralidad existir sin una base religiosa? Aunque hay corrientes que defienden una ética secular, la ética cristiana argumenta que una moral objetiva requiere de una fuente trascendental, que es Dios. Sin esa base, se corre el riesgo de caer en el relativismo, donde los valores pueden cambiar según las circunstancias. ¿Qué papel tienen los 10 mandamientos en la ética católica? Los 10 mandamientos son la base de la ley moral. No solo establecen normas de conducta, sino que también nos ayudan a reconocer la dignidad de la persona y la importancia de nuestra relación con Dios y con el prójimo. ¿Cómo se explica la conciencia moral en el ser humano? La conciencia es el sentido interior que nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal. Se forma a partir de la ley natural y se enriquece con la revelación divina, siendo una guía para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la importancia de la virtud en la vida ética cristiana? La virtud implica hábitos que perfeccionan al ser humano y lo acercan a Dios. Practicar virtudes como la caridad, la humildad y la justicia ayuda a vivir de manera coherente con la enseñanza cristiana y a cultivar una vida interior sana. ¿Cómo se relaciona la ética cristiana con la justicia social? La ética cristiana defiende la dignidad de cada persona y la solidaridad con el prójimo. Esto se traduce en un compromiso con la justicia social, buscando erradicar las desigualdades y promover el bienestar común. ¿Qué críticas se le hacen a la ética cristiana y cómo se responden? Algunas críticas sostienen que la ética cristiana es rígida o absolutista. Sin embargo, la Iglesia explica que sus principios son universales y eternos, pero su aplicación debe hacerse con discernimiento y amor, siempre buscando el bien de las personas. Hemos llegado al final de este recorrido espiritual en Vita Sancta, pero nuestra misión de crecer en la fe continúa. Gracias por acompañarnos y por abrir tu corazón a la verdad de Cristo y de su Iglesia. Esperamos que este video haya fortalecido tu fe y te haya dado nuevas luces para seguir caminando con confianza en el amor de Dios. Si este contenido ha sido de bendición para ti, compártelo con alguien más y ayúdanos a difundir la luz del Evangelio. No olvides suscribirte para seguir descubriendo más sobre nuestra fe católica. Que Dios te bendiga y que la Santísima Virgen María te cubra bajo su manto protector. Hasta la próxima.